buenas noches, queridos amigos. Buenas noches a todos los seguidores del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE. Bienvenidos al programa dominical La Voz Pública, que el día de hoy tenemos como invitado al doctor Javier Salazar Soplapujo, quien es especialista en contratación pública, es árbitro, con amplia experiencia en temas de contratación del Estado, a quien gentilmente siempre es grato escucharlo, y en el marco de una coyuntura en la cual estamos ante modificaciones que ya hemos revisado, y son modificaciones puntualmente al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que durante estos últimos 20 años han sido modificados más de 8 veces por diferentes gobiernos. El actual gobierno transitorio del señor Sagasti también ha modificado el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mientras había eventos, había foros, había un debate sobre el análisis de los proyectos de reforma a la Ley de Contratación del Estado. Fue una novedad que se haya dado la modificación al reglamento. ¿Qué novedades nos trae este reglamento? ¿Era importante modificar el reglamento en esta coyuntura todavía de un estado de emergencia frente al COVID-19? ¿Era importante cambiar las reglas de juego o ajustar algunos temas puntuales en obras, en bienes, en servicios, que, dadas las circunstancias, ameritan un análisis profundo? Pero ¿hablamos de reformas o hablamos simplemente de tapar algunos artículos, ajustar algunos temas? Sobre esto vamos a conversar el día de hoy, y yo quisiera darle la bienvenida, doctor Javier Salazar. Bienvenido a La Voz Pública. Buenas noches. Gracias, doctor Jorge. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias al CAE también por considerar dentro de este programa que tiene una buena finalidad, que es la de difundir los temas de contratación pública y de permitirme estar presente y conversar respecto de este tema, ¿no? Que es el tema de estos días, desde el día de la publicación de estas modificaciones, ¿no? A su disposición para lo que considere conveniente. Gracias, doctor. Y en este contexto, la primera pregunta que todos nos hacemos: ¿qué aspectos relevantes usted considera que traen como novedad, si le podemos poner el término, este reglamento, estas nuevas modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado? A ver, de repente voy a indicar algo que pensaba decir al final, ¿no? Pero creo que más bien debe ser el marco respecto al cual analicemos las modificaciones. No son modificaciones urgentes, no me parecen en la coyuntura actual. Estamos a 21 días o 22 días de un nuevo gobierno. No me parecen muy pertinentes en esta coyuntura porque la legislación sobre contratación pública es muy sensible. Y además yo creo que ha tenido una finalidad. La finalidad es la de incorporar esta modificación que pretende solucionar el problema que existe, que en realidad es un problema grave respecto a la oferta de árbitros que podían ejercer en contratación pública, ¿no? Yo creo que esa ha sido básicamente la finalidad de esta modificación. He escuchado a algunos profesionales que están en este tema conversar, explicar y comentar, pero digamos, son 33 artículos que se han modificado, más o menos es el 11-12% de los artículos de la ley, pero no son modificaciones sustanciales, no van a modificar en una forma considerable el régimen actual. Y es más, yo creo que básicamente en obras públicas va a generar algún nivel de controversia, más bien estas modificaciones. Se han modificado aspectos de los actos preparatorios, aspectos del proceso de selección, aspectos del régimen
de ejecución en general y de obras públicas. Hay algunas que realmente podrían merecer la atención, cierto es, algunas situaciones, pero hay otras que yo creo que con la rapidez que se ha modificado, si no son explicadas adecuadamente, van a generar una buena cantidad de controversias, más que todo en obras públicas. ¿Por qué? Porque el entorno de las obras públicas es muy sensible, porque el control que se ejerce sobre esta área de obras públicas por parte de la Contraloría ha generado ya desde hace algunos años un gran temor en el funcionario para tomar decisión cuando las normas no son totalmente claras. Y aquí hay un tema que aparece, ¿no? Hay algunos temas importantes, ¿cierto? El RNP ahora es la fuente oficial de información. Eso sí es importante, debió haberse dispuesto eso, pero hay un problema. No todos tenemos acceso a todo el contenido del RNP, ¿no? El RNP, la norma lo dice ahora, es fuente oficial. No es solamente base de datos, ojo, ¿eh? No es solamente fuente de información, es la fuente oficial para saber cuáles son las cualificaciones de todos los que participan en los procesos de selección, para saber cuál es la especialización de los proveedores que participan en el proceso de selección, la experiencia de los postores. Vamos a tener que buscar esa información en el RNP. Yo creo que aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tenemos acceso, los particulares no tenemos acceso al buzón de información que aparece en el SEACE, donde está registrada toda la información de los proveedores. Tenemos información que aparece en la ficha de datos del proveedor, pero esa no es información oficial. La información oficial es la que aparece en el RNP. Así que si yo tengo dudas respecto de un documento, tengo dudas respecto de un certificado, tengo dudas respecto de las cualificaciones profesionales que se están ofertando o la experiencia que se está ofertando, debería, como dice la norma, ahora tener acceso al RNP, porque es la fuente oficial y es la fuente que me va a indicar si realmente un subcontrato puede ser válido para acreditar experiencia, por ejemplo, ¿no? Un subcontrato en una obra privada, por ejemplo, yo en un momento debería saber si eso es válido, y para eso voy a tener que tener acceso a la carpeta, al buzón, a como le quieran llamar, a esa parte del SEACE que existe, ¿eh? A esa parte del SEACE, para que todo el público, cualquier ciudadano común y silvestre, pueda acceder a esa información. Ojalá que esta declaración respecto al RNP vaya acompañado de una modificación en los accesos del propio sistema a la gente de a pie, que es la que a veces está interesado en esta información, y no solamente los operadores, ¿no? A la gente de a pie. En el tema hay ciertas modificaciones que tienen que ver con algunos beneficios a la MIPE, ¿no? Que se han introducido tanto en la forma de calificar como en la forma de obtener puntaje, ¿no? Pero ciertamente no alcanza a la cantidad mayor, a la mayor cantidad de mercado donde se mueven las MIPES, ¿no? Porque para obtener esos beneficios tendrían que estar, por ejemplo, los consorcios tendrían que estar constituidos solo por MIPES, ¿no? Parece que ya ha habido una intención, pero que no es la completa. Las modificaciones más importantes considero que están en la ejecución de obras públicas, ¿no? Ahí hay algunas modificaciones que van a cambiar alguna forma de toma de decisiones de parte de la entidad, pero que lamentablemente no me parece que no han sido muy bien redactadas en casi todas, porque miren, una cosa es que yo vea el escenario y las obras públicas desde un escritorio, desde un legislador, desde un cualificador, desde un sancionador, y otra cosa es cómo la ven los operadores a diario. Son casi cerca de 3.000 instituciones públicas que todos los días toman decisiones respecto de obras públicas.
Son miles y miles de servidores públicos de todo nivel que toman decisiones sobre obras públicas. Y no todos tienen formación jurídica. No todos pueden entender los conceptos que se han introducido ahora. Hay una modificación que me produjo una sonrisa. No hay una modificación respecto del concepto del procedimiento de selección, ¿no? Y ahora resulta que ya no es un procedimiento administrativo, sino es un procedimiento de naturaleza administrativa. O sea, un cambio en la definición que podría ser, cuyo texto podría parecer muy bonito, ¿no? Pero que va a ocasionar una serie de problemas porque los operadores no van a entender qué es lo que es un procedimiento de selección y qué es un procedimiento de naturaleza administrativa y en qué se diferencian ambos, ¿no? Yo creo que tengo casi todos los que han comentado este tema han indicado que se han sorprendido, ¿no? Se han sorprendido. Y yo me he sorprendido, pero no de buena forma en realidad sobre esto. No les costaba nada esperar estos 22 días para que ver que el nuevo gobierno haga una modificación. Ciertamente se requiere una modificación, ciertamente se requiere una modificación integral respecto de todos los regímenes legales que tienen que ver con la inversión pública, ¿no? Yo no entiendo por qué Provida se ejecuta con disposiciones aplicables solo a Provida. Yo no sé por qué la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios controla de la misma forma que controla Contraloría. Yo no sé por qué vivienda, por qué agricultura, por qué produce, financia inversión, y cada una con criterios distintos. Y si uno revisa los expedientes técnicos elaborados bajo cualquier sistema, se va a dar cuenta, inmediatamente se da cuenta que los procedimientos, siendo los mismos, se piensan de forma distinta. Que los precios, siendo los mismos, aparecen de forma distinta. Que una bolsa de cemento Portland en Piura puede costar 27 soles y en Trujillo puede costar 32 soles. O por qué los expedientes técnicos siguen incluyendo como insumo el cemento tipo 5 cuando el cemento tipo 5 no es producido aún en el país. Y yo no entiendo por qué las normas técnicas que regulan esto tienen que ser compradas. Porque esas normas técnicas no son de conocimiento, de acceso público, porque son normas técnicas peruanas elaboradas por una entidad pública peruana y que hay que comprarlas. Yo no puedo usar libremente una norma técnica, sino abono mis derechos a INACAL para poder utilizar esa norma técnica. Eso es algo que yo nunca he entendido. Yo sé que muchos me van a decir, bueno, así es en el mundo, bueno, así es en el mercado, bueno, pero estamos hablando de dinero público que tiene que ser aplicado para satisfacer un interés público, una necesidad pública. Y si las reglas que se dictan no son claras, ese dinero público no va a ser bien utilizado. Y estas modificaciones, pues como lo dijiste al inicio, Jorge, aumentan el número de modificaciones que se han efectuado, ¿no? 8 modificaciones en un escenario en el cual todas las autoridades que han pasado por todos los niveles de gobierno señalan que el problema de la corrupción, que señalan que el problema de la ineficiencia, que señalan que el problema de la pérdida de dinero proviene de una inestabilidad normativa. Ahora, a 22 días de que exista una sustitución de quien nos va a gobernar, no creo que no era pertinente disponer una norma. Cierto es que la finalidad, como creo yo, la finalidad esta de solucionar el problema de Registro Nacional de Arbitraje va a cambiar, pero también han cometido un error, porque si se lee la disposición que establece que se van a reincorporar a los árbitros que estaban inscritos en el RNA, ese artículo no precisa si esa modificación va a ser aplicable a los procesos en trámite. Y como no es una norma procedimental, seguramente que van a empezar las entidades y los propios centros de arbitraje a aplicar con mucho cuidado esa norma, porque ciertamente la norma no precisa si esas modificaciones o ese reingreso
va a ser aplicable a los procedimientos en trámite. Eso va a ser un problema que aparezca ya en la operatividad del sistema. Sí, en obras han habido algunos cambios. De repente, no sé si preciso esto o me indicas, Jorge, cómo. Doctor, ahí le agradecemos que nos haya puesto en un contexto, porque yo también coincido en esta modificación que se dio en un marco donde los procuradores públicos, ¿no? Eh, dieron pues y mostraron un escenario en el arbitraje que tenían una preocupación respecto a la nómina de árbitros eh, vigentes en el Registro Nacional de Árbitros, el RNA. Y era tanta la preocupación de decirle, nos están quitando mecanismos para designar a buenos árbitros, mejorar nuestra defensa, y coincido que este reglamento fue una excusa para modificar y ampliar ese registro, que más adelante lo vamos a abordar, pero me llama un poco la atención, y creo que hay la preocupación de cada gobierno, cada partido político en decir promesas, una agenda política, y todo esto se va a canalizar a través de las compras públicas de bienes, de vacunas, por ejemplo, oxígeno, cama sucia, etcétera, obras para la reactivación económica también, y bienes, que son lo esencial en cada entidad pública. Pero ¿cómo en un marco de que todavía no tenemos un presidente formalmente pues que ha anunciado el Jurado Nacional de Elecciones, usted considera que era necesario darse la modificación? Porque para poner un poco en contexto, estábamos hablando del proyecto de reforma de la cadena general de abastecimiento público, promulgado en el gobierno del señor Vizcarra. Luego hablamos de un proyecto de modificación a la ley de contrataciones, y ahora el reglamento. Y pensando a futuro, porque hay algunos que también indican que ya estaría próximo el actual gobierno, dejaría ya aprobado esta modificación. Entonces, y esto pasa cuando un gobierno ya se va, modifica la ley de contrataciones, y claro, el nuevo gobierno tiene esa modificación y claro, no le gusta, quiere hacerle algunos ajustes, etcétera, y va cambiando de norma. ¿Usted considera que el actual gobierno transitorio, ¿no?, del señor Sagasti tiene que promover o promulgar en todo caso, o a través del Congreso, esta reforma de la ley de contrataciones, o debería esperar en todo caso a que el nuevo gobierno se siente, vea en agenda? Porque el señor Castillo tiene como agenda, y ya lo ha dicho, modificar la Constitución, que es lo primero que quiere hacer una reforma. Y claro, si se cambia la Constitución, evidentemente se cambiaría leyes especiales como la de contratación del Estado. ¿Cuál es su lectura sobre esto, doctor Javier Salazar? Mire, doctor, yo creo que la modificación a la ley de contrataciones o una nueva ley de contrataciones no va a solucionar el problema. Si algo bueno tiene esta ley fue haber, después de 20 años yo diría que desde antes, desde la década del 80, donde se aprobaron las primeras normas sobre contrataciones, hubo un cambio con esta ley, con la ley 30255. ¿Y cuál fue ese cambio que yo considero sustancial? Reconocer que las compras públicas tenían relación con el proceso de planificación estratégica y con la programación presupuestal. Y el artículo 15 de la ley establece que el plan anual de contrataciones debe estar vinculado al POI y debe estar vinculado al presupuesto. Esa disposición nos resume
nos resume verdaderamente el ámbito que debe comprender toda la normatividad en contrataciones públicas. No podemos hacer más eficiente una contratación pública si es que está desligada del proceso de planificación estratégica. No podemos elaborar una legislación en contrataciones públicas que verdaderamente logre los objetivos si esta no está vinculada a los procesos presupuestales y además a los procesos que tienen que ver con la cualificación de la inversión pública, es decir, con el sistema IDRTP. Todos estos sistemas deben tener una vinculación y todos estos sistemas deben reformarse para que si se mantienen como sistemas distintos, pueden tener un mecanismo de vinculación que permita que todos vayan por el mismo camino. Y los casos se dan a diario, ¿eh? O sea, este no es un tema académico, ¿eh? Este no es un tema académico, este es un tema que tiene efectos en forma diaria. Miren, yo estoy transmitiendo, como ustedes saben, de la ciudad de Piura. Hace 4 o 5 semanas hubo un problema respecto que ha generado todo un tema coyuntural respecto a un caso en el que un proveedor presentó 4 fianzas falsas. 4 garantías falsas, no una, 4. Y una de ellas, una fue por fiel cumplimiento y otra fue por adelanto directo. Y nadie se dio cuenta, bueno, digamos que nadie se dio cuenta y se pagó el adelanto directo y después se dieron cuenta que la fianza de adelanto directo era falsa. Y yo me ponía a pensar cuando me consultaron este tema y que la vinculación entre el CIAF y la SBS no puede generarse, que el CIAF no puede tener la capacidad de obtener la información en línea y identificar en línea si la SBS, si alguno de los bancos que están bajo la dirección de la SBS ha emitido ese documento. Eso no podría ser, que no podemos pensar en un sistema que permita vincular ese proceso. Si existiera ese proceso, no se hubiera pagado esa fianza, porque el CIAF no hubiera permitido que ingresen los datos para ese pago. Y eso sucede porque no hay una idea todavía, no hay una concepción de lo que verdaderamente debe comprender el sistema de compras públicas. Todos estamos pensando solamente en la ley y la ley no nos va a solucionar el problema. Y además, cuando aquellos que redactan la ley piensan que la ley funciona como ellos idealizan en su norma, ¿no? Y no tienen ninguna idea de cómo funciona en la realidad. Y los ejemplos, sí, doctor. Bien. Porque ya nos hemos dado cuenta en estas elecciones, creo, que el Perú no es Lima, ¿no? Y el Perú profundo, el que necesita de obras, el que necesita de bienes, el que necesita servicios con urgencia, es el que le demanda al Estado y está cansado de ver temas de corrupción. Pero ¿qué hacemos con los temas de corrupción? Esto, tener una ley de contratación pública perfecta, digámoslo así, va a combatir la corrupción, es decirlo, porque si habláramos de eso, pues el Código Penal que sanciona drásticamente a los ladrones, homicidas, etcétera, ya no tendríamos pues delincuentes, pero creo que el derecho no crea realidades, sino regula conductas. En ese sentido, ¿considera usted que hay que unificar las normas de una vez? Porque cuando uno habla de contratación pública, solamente piensa que se está haciendo referencia a la ley de contrataciones del Estado. Pero como usted bien ha señalado, pues existen las APPs, existe reconstrucción con cambios, existe contratos de gobierno, etcétera. Pero tenemos diferentes leyes repartidas y cuando una entidad quiere hacer, y cuando nos toca capacitar también nos damos cuenta que funcionarios de logística, abastecimiento, no conocen las herramientas de una APP, una inversión pública, solamente piensan que se contrata en el marco de la ley 3022.5. Es tiempo de unificar ya con miras a una reforma que tendría que ser seria, debatida en todos los ámbitos del nuevo gobierno para mejorar, digamos, las compras públicas. ¿Usted considera en postular un código de compras públicas, por ejemplo, que unifique todas los instrumentos legales, o eso es inviable, doctor?
Mira, no es fácil, ciertamente no es fácil. No es fácil dar por finalizado toda una forma de ver los casos que ha existido durante 40 años en el país, no desde esta ley, sino desde el RULCO. No es sencillo, es un trabajo arduo, pero es un trabajo necesario. ¿Por qué? Porque la única forma de estandarizar, no voy a referirme a estandarizar cualificaciones, estandarizar procesos, sino a estandarizar respuestas de los operadores. Si los operadores no tienen una norma clara o una norma que conduzca sus respuestas, no van a hacer las cosas como deben ser, y si eso produce ventanas para que se actúe indebidamente, lo van a seguir haciendo, ¿eh? Es difícil unificar el sistema de cualificación de la inversión. Estoy hablando de InvierTP, con la ley de contrataciones, con las normas que regulan el procedimiento de la ejecución de la inversión, con las normas que regulan la planificación estratégica, con las normas que regulan el sistema presupuestal y con las normas que regulan el propio sistema administrativo. Es difícil, pero es necesario. Tenemos que sentarnos. Eso no va a ser un tema de un mes de repente, no va a ser tema de medio año o de un año. De repente va a tomarnos varios años, pero tenemos que dejar esa idea que la ley de contrataciones por sí sola va a resolver el problema. Y peor, ¿no? Tenemos que salir del chip de que haciendo modificaciones o generando parches aquí y allá, vamos a encontrar una mejor respuesta. Como en este caso, ¿no? En este caso, o sea, podemos dar, por supuesto que como estoy al tanto de esto, ya escuché la mayor parte de exposiciones, ya leí la mayor parte de comentarios y todo es felicidad, pero no es todo felicidad, tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que decir, no, esto no debió ser porque esto va a generar mayor conflictividad, que es el gran problema, por ejemplo, en la inversión pública, ¿no? La mayor conflictividad, la gran conflictividad que existe. Yo soy árbitro, usted lo sabe, doctor, y muy buena parte de mis ingresos provienen de los arbitrajes, pero eso no quiere decir que sea consciente de que el problema es la conflictividad que genera esta propiedad. Y puede darle dos pincelazos, por ejemplo, miren, la norma ha establecido una disposición en respecto al pago de los gastos generales que señala lo siguiente: el límite del pago de los gastos generales serán los ofrecidos en oferta o los considerados en oferta. Así señala la norma. El límite del pago de los gastos generales serán los considerados en oferta. Estás diciendo al gerente de obras que solamente puedes pagar los gastos generales que están en oferta. ¿No van a haber más pagos? Así lo van a leer los operadores. Cuando tienen a la Contraloría al costado, así lo van a leer. Cuando en otra disposición señalan, las valorizaciones de mayores metrados no deberán contemplar mayores gastos generales. Le estás diciendo eso sin explicarle que si eso tiene efecto en el tiempo, pueden solicitar pueden formular una solicitud de ampliación de plazos y ahí se le van a reconocer los gastos generales. No pueden precisar que eso tiene que ver. ¿Qué va a hacer cuando el funcionario le presente una valorización de mayores metrados? No te pago gastos generales. No te pago gastos generales. Y eso no saben la cantidad de controversias que van a haber. La causal esta que se ha introducido respecto de la resolución del contrato por caso fortuito fuerza mayor, ahora se indica que hay que acreditar carta notarial. Se ha creado un procedimiento, no existía antes, carta notarial. Pero ahora le dicen, tienes que acreditar ese hecho. Tienes que acreditar la ocurrencia del caso fortuito fuerza mayor, sin considerar que eso no está conceptualizado en la ley. ¿Cómo van? ¿Qué estándar de acreditación, qué proceso de acreditación van a emplear los árbitros, los funcionarios para calificar cuando la contraparte ha acreditado esa situación? Y al revés, ¿qué estándar van a emplear los proveedores para verificar si la entidad ha acreditado esa situación? Y con mucho más peligro
¿Qué estándar van a emplear los árbitros que no sean especializados o no tengan la experiencia de vida para calificar si esa decisión de resolver el contrato ha sido adecuada y se enmarca en lo que dice la ley? ¿No se dan cuenta que eso genera una serie de problemas en la realidad? Va a generar una serie de problemas que van a incrementar la productividad, la conflictividad, y por supuesto, conjuntamente con ello, las entidades no van a llegar a las metas de ejecución presupuestal establecidas en cada una de la entidad, y el MEF le va a decir finalmente, no ha llegado a la meta, el próximo año no te doy, porque no ha llegado a la meta. ¿No se dan cuenta que una disposición de esta naturaleza tiene esas consecuencias? Que una obra que se paralice no solamente tiene consecuencias respecto de la satisfacción de la necesidad pública, sino respecto del presupuesto que van a tener las entidades para el próximo ejercicio. Eh, eso sucede porque solamente vemos las normas desde nuestro escritorio, y ojalá que eso cambie en algún momento. Ojalá que eso cambie. Y yo estoy en realidad un poco sorprendido, pero sorprendido de mala gana, no sorprendido de buena gana. Sí hay cosas buenas, pero digamos que, repito, no eran urgentes. No eran No, tampoco urgentes eran necesarios. y sobre todo en esta coyuntura política. Y creo que como usted bien ha señalado, coincido también que las grandes reformas deben partir ya de un nuevo gobierno entrante, sea el que fuere, pero que se siente y diga, tenemos esta agenda política, estas son nuestras prioridades, vamos a unificar la ley de contratación pública y tomémonos el tiempo, pero que sea en consenso, porque de nada sirve poner muchos candados a una ley cuando tu realidad también es que no tienes proveedores. Y esto lo advierte también Indecopi, ¿cómo mejoramos la competencia en las compras públicas? ¿Por qué en determinados procesos se presentan un postor, dos postores, tres, y si se presentan más, se quedan en el camino porque no llegan a cumplir lo que se exige en las bases? También son pocos los que se sientan a reflexionar cuál es el rol del Tribunal del OCE y cómo se vienen aplicando el régimen sancionador. Y cada vez repito, estas externalidades negativas impactan en la competencia. Y si no hay competencia, efectivamente, sin querer queriendo, estás creando monopolios, que es lo que no le gusta, por ejemplo, al señor Castillo. Pero esas externalidades que hace sobre la sobreregulación generan estos impactos. Y mi pregunta va, doctor, ¿cómo mejoramos la competencia? Porque hay casos que todavía no salen a la luz, pero ya en algún momento va a salir el club de la construcción, los temas de corrupción que siempre hay en bienes, en servicios, y efectivamente cómo mejoramos la competencia y puede haber inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, pero la pregunta es cuántos proveedores concursan para ofrecer o ofertar balones de oxígeno. ¿Cuántos en el mercado? ¿Cuántos venden camas UCI? ¿Cuántos venden vacunas? ¿Cuántos venden las constructoras que pueden hacer un hospital? ¿Cuántos se presentan y cómo mejoramos? ¿Por qué tenemos en el registro de proveedores cientos de empresas, pero solamente se presentan no más de 10? No más de 10 y en algunos uno o dos? ¿Cómo mejoramos la competencia? Porque usted ha hablado de inversión pública y cuando un inversionista le dices la coyuntura política, le dices que estás modificando la ley de contrataciones, le dices que vas a modificar la constitución política, efectivamente, antes de inyectar su dinero, lo va a pensar dos veces. ¿Hay alguna suerte, pues, yo no creo que haya una fórmula exacta, pero cómo el OCE, el MEF, y en esta necesidad de un eventual gobierno, cómo puede reactivar la economía y cómo se puede mejorar la competencia? ¿Por qué las empresas se están desanimando a contratar con el Estado? Doctor,
No sé si parece que hemos tenido un tema en el sistema. Ya estamos solucionando la conexión. Agradecemos a los amigos que están haciendo las preguntas a través del buzón de comentarios del fanpage. Doctor Javier, ¿nos confirma si ya nos puede recibir y si recepcionó la pregunta, que la vuelvo a repetir en todo caso? ¿Cómo mejoramos la competencia? Y sobre todo, ya que uno habla mucho de corrupción, ¿cuál es el mecanismo legal para apelar a aquel adjudicatario al que ya se le había direccionado la buena pro? Hablamos de un recurso de apelación al cual el segundo lugar, que no coimió, pero se ha presentado ese proceso y que quiere ganar, obviamente, quiere apelarle porque tiene pruebas, indicios, que hay irregularidades, pero tiene que pagar el 3% de una garantía, ¿no? 3% del valor referencial no es poca cosa, porque si hablamos de concursos, solicitaciones, pues pueden exceder a los 5 o 10 millones y efectivamente esa es una barrera. ¿Cuál es su lectura sobre estos temas, doctor? A ver, ¿me están escuchando bien? Sí, doctor, sí, sí. Perfecto. A ver, mira, yo creo que como en todos los países que están tratando este tema, porque pero estos problemas son comunes en toda la región, yo creo que el camino va por la estandarización, por la homologación, no solamente en las cualificaciones profesionales, sino por la homologación y la estandarización del precio, ¿no? Ese es el camino. Porque los requerimientos son los mismos. De repente, los requerimientos en la costa son distintos a los requerimientos en la sierra y estos también son distintos a los requerimientos en la selva. De repente podemos estandarizar por zonas. Y si estandarizamos calidad vamos a identificar de mejor forma qué es lo que se necesita en todas las regiones. Y además, si estandarizamos precios también, porque no va a haber esa posibilidad de incrementar innecesariamente los precios en los procesos constructivos. Si regulamos de mejor forma la elaboración de expedientes técnicos, también estoy simplemente comentando en el marco de la ley de contrataciones, ¿ah? En el marco de la ley de contrataciones. Miren, no existe en el país, por ejemplo, una norma general que regule cuál es el estándar de la memoria descriptiva de los expedientes técnicos. Y yo le invito a autora a revisar el SEACE y se va a dar cuenta que en la mayor parte de casos la memoria descriptiva es el documento que menos se trabaja en un expediente técnico. Cuando que precise cuáles son las condiciones físicas, las condiciones climáticas y las condiciones sociales que el contratista va a enfrentar cuando llegue al lugar donde se va a ejecutar la obra. Si nosotros estandarizamos la forma como elaborar la memoria descriptiva, vamos a tener con mayor certeza conocimiento de qué es lo que vamos a hacer cada vez que participemos en una obra. Y todo eso tiene que ser controlado, pero como no puede ser controlado por el hombre caso por caso, tiene que ser controlado por el sistema que funciona en estos momentos en el SEACE. Y el problema del SEACE es que no controla legalidad, y la propia norma reconoce y señala además que el SEACE no controla legalidad. El SEACE no se hace responsable de la legalidad de los documentos que se publican en él. De tal forma que, fíjense, podríamos publicar un acta de otorgamiento de la buena pro vacía, un documento vacío, y el SEACE nos permitiría publicar de esa forma el documento. Esa es una parte. Y la otra parte es con identificar verdaderamente si la capacidad técnica y la cualificación profesional y la maquinaria estratégica que se solicita en los procesos de selección es la que verdaderamente se necesita. Y no hay un estándar para identificar ello. No sé
si realmente en todos los procesos que tienen que ver con traslado de material se debe requerir camiones con tolva de 15, con tolva de una capacidad de 15 centímetros cúbicos. Yo no sé si eso es necesario. Sí podemos hacer un inventario de los camiones, de los volquetes con tolva y capacidad de 15 centímetros, de 15 metros cúbicos en el país. Podemos hacer ese inventario y podemos determinar si ese inventario concuerda con todos los procesos de selección. Y no necesariamente es necesario contar con esos camiones, con esos camiones de esa capacidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque al mismo tiempo, como usted dice, la Municipalidad de Piura convoca un proceso, solicita 10 camiones, la Municipalidad de Chiclayo convoca otro proceso, solicita 10 camiones, la Municipalidad de Lambayeque solicita un proceso, 15 camiones, y la Municipalidad de Castilla en Piura solicita convoca un proceso, 15 camiones, y el mercado ya no tiene más camiones. En el mercado ya no existen más camiones, en el mercado ya no existen más capacidad técnica. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque no necesariamente la capacidad técnica la maquinaria que la norma denomina estratégica es la que se necesita para el proceso de selección. Y eso hay que identificarlo. ¿Y sabe cómo lo identificamos, doctor? Estandarizando procesos. Y si yo estandarizo procesos, identifico qué es lo que verdaderamente se necesita. Lamentablemente eso no tiene que ver en forma directa con la producción. Eso tiene que ver con el análisis que realicen otros sectores del gobierno. Eso es un problema que no pasa por la propia ley de contratación. Y ahora, doctor, hablando de conflictos, porque cuando una empresa, un contratista, quiere ejecutar un servicio, bien, obra, pues no contrata con el Estado para pelearse con el Estado, al contrario, quiere venderle, cobrar y sobre todo cumplen los contratistas un rol importante en la contratación pública, como lo decía el maestro Ricardo Salazar Chávez, quienes son los que apoyan los contratistas a que se logre el objeto y la finalidad pública, porque el Estado por sí solo no podría cumplir la finalidad pública. Entonces, el Estado, como usted bien señala, tiene su norma, su ley, sus reglas de juego, y puso un ejemplo usted, el tema de causal, una nueva causal para resolver el contrato. Y si la entidad quiere resolverte el contrato, bueno, lo hará si está bien motivado o no, pero ya te resolvió el contrato, te saqué y ahora ándate un arbitraje y a ver qué te dice el árbitro, ¿no? Pero la hora a veces se paraliza, la hora no avanza, hay retrasos en adjudicar a un nuevo proveedor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos para salvar, y ya pensando tal vez en una reforma integral, qué hacemos para mejorar estos aspectos que pueden pasar en ejecución contractual? Y me refiero puntualmente cómo renegociamos, cómo el Estado tiene que entender también de que no todo va a ser color de rosas en la firma del contrato o en el proceso de selección o en la ejecución de un contrato, sino que va a tener que renegociar algunos puntos para cumplir la finalidad pública, que es lo que le interesa a la población. Y hemos visto casos en la práctica que el Estado no está firmando contrato porque el adjudicatario no se constituyó físicamente a firmar el contrato, o que en la subsanación le faltó un documento que ya lo tiene, pero bueno, ya se le venció el plazo. En la ejecución del contrato piden ampliación de plazo, pero no te doy, entonces yo no hago la obra. ¿Qué hacemos para salvar esto? Y claro, dejarnos de formalismos, pero pensando en la finalidad pública y evitando efectivamente al final del día controversias, que es el arbitraje, ¿no? Que el arbitraje, si bien es una buena herramienta, lo que uno quiere cuando contrata
es que le brinden el servicio y que todos felices, pero no vamos a terminar en conflictos o pensar que si firmamos un contrato, necesariamente vamos a terminar en un conflicto. ¿Qué opina usted, doctor, sobre estos temas? A ver, ¿me escucha, doctor? Sí, 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 lo Ya, escucho. perfecto. Mire, yo creo que deberían implementarse dos situaciones. La primera, mecanismos que permitan negociar en tiempo real los contratos. ¿Ya? La posibilidad de ir modificando las condiciones contractuales según el nivel de ejecución que se presente, ¿no? Lo que requiere el Estado lo que convoca el Estado no necesariamente es lo que requiere. O sea, esa necesidad puede ir cambiando en el momento de la ejecución y la relación contractual debería ir cambiando en este momento. Si en este momento, por ejemplo, doctor, mire, hay escasez de ladrillo tipo 4 y casi todos los muros de todas las obras está diseñado para que se ejecute con ladrillo tipo 4, pero hay escasez. Pero si hay en el mercado ladrillo tipo 3, pero resulta que como en el análisis de costos unitarios aparece como insumo ladrillo tipo 4, vamos a tener que modificarlo por ladrillo tipo 3. Y efectuar esa modificación que parecería que pudiera ser sencilla, exige una serie de procedimientos administrativos que se inician con el supervisor, termina con el asesor legal de la entidad y con la firma del titular de la entidad. Y eso puede costar un mes, 2 meses, y el titular de la entidad te puede decir no. No podemos modificar el análisis de costos unitarios porque la opinión número tal, la opinión número tal, la opinión número tal, me dice que eso no se puede modificar. Igual pasa con el cemento, igual pasa con el fierro, igual pasa con la tubería. Esta crisis ha motivado que los costos en el mercado se incrementen 2 o 3 o 4 veces, pero no existe un mecanismo en el marco de la contratación pública que permita modificar el valor del contrato. Entonces, una de las soluciones es implementar procesos que permitan modificar en tiempo real los contratos conforme a las necesidades que se vayan encontrando. Y el otro tema, realmente me van a mirar, no me van a mirar muy bien mis colegas árbitros o los adjudicadores. Miren, estamos desperdiciando una gran oportunidad de solucionar las controversias que ya está establecida en la ley de arbitraje, que es la pericia vinculante. La ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, regula la pericia vinculante como una forma de solucionar controversias. Y eso es bien sencillo de implementar. Las partes se ponen de acuerdo y designan un perito. Y el perito, sin ningún otro procedimiento, sin contrato tripartito, sin instalación de tribunal arbitral, sin participación de tribunales de centro de arbitraje, sin pago de gastos arbitrales, sin pago a la junta administradora de la JR, sin nada de eso, designamos a un perito, le ponemos plazo, resuelve la controversia y eso es vinculante. Cierto, no es una función jurisdiccional, pero igual la JRD no tiene función jurisdiccional. No estamos empleando esa figura que podría solucionar los problemas que se dan en el día a día en la obra, en el día a día, y que finalmente van a la Junta y que finalmente van al arbitraje y solo por la demora en la decisión pueden hacer que el negocio que pensaba realizar el contratista ya no lo tenga. Que ese contrato más bien resulte una pérdida, ya sea porque tiene que mantener la fianza por más tiempo, ya sea porque su capacidad de libre contratación se ve afectada, ya sea porque su línea de financiamiento se ve afectada, ya sea porque no tiene liquidez. Y va a empezar, esa falta de liquidez va a empezar a tener efecto en la ejecución
de la prestación. Yo creo que esas dos cosas podríamos implementar y ahí hay que hilar muy fino, porque además no se trata de implementar a ciegas procedimientos o formas que se han desarrollado en otras legislaciones. No es solamente pensar en que como esto funciona en el Reino Unido, acaba a funcionar también. Como esto funcionó en los Panamericanos, acá va a funcionar también. Esa no es la forma de solucionar las cosas. Cierto es, no es sencillo. No es que en un mes vamos a encontrar una solución. Claro. No es así también, no es así. Pero es necesario, por Dios que es necesario, y es necesario que se den cuenta los operadores, porque si no, el dinero, que es escaso, el dinero que es escaso no va a satisfacer la necesidad pública que es abundante. Y yo no entiendo la razón por la cual, por normas, por parches como esto, se ponen en peligro, la satisfacción de una necesidad pública, ¿no? Y yo no entiendo cómo pueden generarse situaciones que permitan, por ejemplo, que las postas médicas se paralicen. Y seguramente que eso va a suceder, ¿eh? Porque si después del 12 de octubre, cuando se suscriban esos contratos y en el marco de esos contratos yo presente mi valorización de mayores metrados, incluye gastos generales, el supervisor me va a decir no, improcedente, porque este artículo que yo veo acá, que yo lo leo como ingeniero y digo, las valorizaciones de mayores metrados no incluirán mayores gastos generales, no te pago. Y se va a sentir afectado económicamente el contratista. Y la lógica del contratista es obtener utilidad porque ese es su negocio digno además. ¿Eh? No estamos Claro. pensando aquí en En malos. actos de corrupción, mucho Exactamente. menos. Son temas que válidamente uno puede someter a controversia, ¿no? Y lo lamentable es que la población, pues, que no conoce estos temas, el peruano de a pie, uno va a pensar, bueno, la obra se quedó paralizada porque está en arbitraje. Ah, bueno, y el arbitraje es corrupción. Y tratan de relacionar todos los temas a corrupción cuando el contratista, en esos casos que usted y en ese escenario que usted plantea, efectivamente no va a tener otra opción, otro mecanismo legal para iniciar un arbitraje. Ya los árbitros verán si esto tiene un asidero legal, si es arbitrario, si hay una vulneración o no al equilibrio económico-financiero del contrato, etcétera, etcétera. Y hablando de arbitrajes, doctor, y aquí voy con la última pregunta, se ha venido una novedad que algunos han recibido de grata manera, hay algunos que también han saludado esta modificación y me refiero a la disposición transitoria donde el reglamento que ya va a entrar en vigencia en estos días nos señala que el Registro Nacional de Árbitros va a tener una mayor apertura, es decir, la lista residual del OCE, de los árbitros, también se va a renovar automáticamente y con esto, al día de hoy, ya tendríamos una nómina de árbitros administrada por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado OCE, aproximadamente de más de 145 árbitros, 150 aproximadamente. Diferente al anterior registro que tenía menos de 45 árbitros. Y los amigos que nos ven nos preguntarán, pero ¿cuál es el dilema ahí? El dilema era, o es, que los procuradores tenían que designar únicamente a los árbitros que estaban en el Registro Nacional de Árbitros. Hasta el día de hoy, claro, la preocupación era, tengo 45. Yo conversaba con el procurador David Ortiz, quien nos está viendo, y le mando saludos desde aquí. Como procurador del MTC tengo más de 800 arbitrajes en curso y no puedo designar árbitros internacionales, no puedo designar árbitros con amplia experiencia, que es lo que se necesita en temas de obras.
porque solamente tengo que basarme en un registro nacional de árbitros. Y esto efectivamente no pasa en arbitrajes de inversión, porque donde nos va bien, curiosamente, es en arbitrajes de inversión donde el Estado se defiende bien y no tiene pues limitaciones al momento de designar a un tribunal arbitral. Entonces, este problema fue planteado a nivel de los procuradores y creo que esto ha sido un alivio. Pero los que nos seguimos preguntando, ¿qué pasa con la nómina de árbitros del RENACE? Ya uno ya se ha olvidado del RENACE, del decreto legislativo 20-2020. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Justicia el día de hoy con esa nómina? Que tiene más de un número importante, más de 500 árbitros, me parece. O sea, porque la inscripción también en el RENACE es automática. Uno pone que es especialista hasta, cualquier cosa y ya estás inscrito, ¿no? Pero, ¿qué hacemos para la pluralidad de árbitros? Y sobre todo lo que me parece importante es la selección de los árbitros. Porque un árbitro que tiene títulos, pero que nunca ha redactado un laudo, claro, se le puede exigir criterios y se le puede ir entrenando porque va a ser los futuros árbitros, los jóvenes, por ejemplo. Pero también hay árbitros ya experimentados que han enseñado estos diplomados, cursos, etcétera, pero no tienen un cartón, pero conocen mejor la normativa y tienen como laudos más de 100 laudos y no están en el RNA. Y hubo una especie, creo yo, no sé cuál será su lectura, doctor, pero hubo una especie de una huelga silenciosa de árbitros que dijeron, bueno, yo me retiro, no quiero estar en ese registro. Y consecuencia está que tenías una lista de 45 árbitros. ¿Qué otras medidas, me pregunto, se podría tomar para que el Estado se defienda en arbitrajes? Porque cuando el Estado defiende a través de los procuradores, no solamente son los alegatos, los escritos, sino el éxito de un arbitraje es designar a tu tribunal arbitral. Y si no designas bien a tu tribunal arbitral, pues no exijas un excelente laudo, ¿no? Y yo me pregunto, y he visto sugerencias que dicen, el Ministerio de Justicia se tiene que poner las pilas, el RENACE tiene un registro, cómo evaluamos a los árbitros por las capacidades, competencias, etcétera. Se debe un poco reajustar la evaluación de los árbitros, no lo sé. ¿Qué ideas tiene usted, doctor, sobre estos temas para ir cerrando? Ya, mire, doctor, yo tengo 20 años más o menos en el tema. Tengo algunos cientos de arbitrajes en los que he participado en estos 20 años, pero no he sido parte de ningún registro. No he sido parte de hasta ahora de ningún registro. Y un poco por con la misma actitud de aquellos que se retiraron de los registros. Yo creo que al árbitro se le debe exigir especialidad acreditada, como ahora el conocimiento se acredita y se pueden establecer estándares de acreditación también, ¿no? O sea, ¿qué acreditación es de la especialidad puede ser admitida en el proceso? Y experiencia también, y la experiencia es fundamental en este tema. La experiencia es fundamental porque la experiencia te permite generar una visión integral de la naturaleza del problema y de lo que tú vas a necesitar para solucionar el problema. Y de eso parece que estamos sufriendo ahora, ¿no? De falta de experiencia. Dos decisiones en dos procesos que estoy viendo como abogado en estos días. No admiten la contestación de la demanda, pero se admiten los medios probatorios de la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque señala el tribunal que ellos tienen la obligación de conocer la verdad. Miren, ¿eh? No admiten la contestación de la demanda, pero sí admiten los medios probatorios que vienen acompañados con la contestación de la demanda. Otra decisión, tener por reseccionada administrativamente la obra.
parte del laudo, una parte del laudo, tener por recepcionada administrativamente la norma. Decisiones de ese tipo son consecuencias de la falta de especialidad y son consecuencias de la experiencia. Y yo creo que los árbitros se van a ver afectados como sucede con cualquier cosa que aparece en el mercado. El mercado es el que decide. El mercado es el que decide. El mercado decide si un producto permanece en el mercado o si un producto sale del mercado. Y el mercado es cruel. Si tú no sirves para lo que estás ofreciendo, simplemente vas a salir del mercado. Y eso es lo que debe ocurrir en el arbitraje. Yo considero, a pesar que, bueno, qué bueno, se ha ampliado, las entidades públicas van a tener un abanico mayor de posibilidades de elegir a los árbitros, pero yo creo que esa no es la solución final, o sea, la solución adecuada. La solución adecuada es que se libere el mercado. La solución es que con determinados criterios, por ejemplo, el de especialidad, eso sí puede ser estandarizado, sí puede ser exigido, con determinados criterios como el de la experiencia, que también puede ser establecido con algún nivel de estándar, yo creo que debe abrirse el mercado. Y deben tener ambas partes la posibilidad de elegir al profesional que consideren conveniente. Y esa es la bondad del arbitraje. Porque en el arbitraje yo elijo a mi juez. Yo elijo a mi juez. Y si elegí mal, el perjuicio es para mí. Y después yo no puedo decir nada porque elegí mal a mi árbitro. Y el árbitro no es el amigo que juega fulbito todo el jueves conmigo, por más abogado y por más títulos que tenga. El árbitro es el que verdaderamente tenga el expertise, tenga la experiencia y tenga las condiciones personales que van a permitir que ese laudo finalmente salga como tenga que salir. Yo voy más allá incluso de este tema, ¿no? Yo considero que eso se debe abrir para que todos los profesionales, y hay una cantidad tremenda de profesionales que tienen especialidad, que tienen arbitraje, no necesariamente doctorados, ¿ah? Porque yo puedo tener un doctorado en Europa, un doctorado en cualquier universidad extranjera y no necesariamente me puedo desempeñar adecuadamente en el arbitraje. Eso no me asegura nada. Los doctorados no me aseguran nada. Tampoco la experiencia me asegura nada. Eso se da en la combinación que se produce al momento de laudar. Y si decides mal, seguramente que el mercado te va a sacar. Eso es lo que tiene que como árbitro. Y esa causal sí puede ser regulada como una causal de recusación, por lo menos, ¿no? Yo considero que, y aquí sí tengo de repente una posición un poco distinta, ¿no? Yo considero que esto se debe abrir. Se debe abrir y simplemente debe haber una especie de registro tipo RENACE, ¿no? Tipo RENACE que le dé responsabilidad de repente al que se inscribe y miente, ¿no? Tú dices que tienes una especialidad y no lo acreditas, mentiste, y tenga los efectos de la declaración en un procedimiento administrativo, que es una cosa seria. Pero más no, más nada, debe abrirse el sistema. Y respecto a esta modificación, yo creo, y como ha indicado el doctor Ortiz, que es el procurador del MTC, está participando, yo creo que deben tomar, y otros profesionales que sé que están participando, que están en el tema, yo creo que deben promover una precisión de esa norma, porque no es una norma procesal en realidad. ¿Bien? Y el artículo, esta disposición final que contiene este decreto supremo, no señala que esa modificación o que esa actualización sea aplicable a los procedimientos en trámite. Y va a haber muchas personas, va a haber muchos centros de arbitraje, van a haber muchos operadores que va a decir, no, esto no es aplicable a los procedimientos en trámite. Esto va a ser aplicable a los procedimientos que se convoquen a partir del 12 de julio. Y entonces la solución no nos va a servir de mucho, porque va a ser aplicable al momento que se produzcan estas controversias, que serán pues en 4, 5, 6 meses, y el problema hay que solucionarlo ahora. Y he leído la disposición y no señala nada que haga referencia a que se aplican los procedimientos en trámite. Y hay una modificación que también tiene que ver con el arbitraje, que se relaciona a
al registro del presidente del tribunal cuando este es elegido en forma residual, ¿no? Que ahora ese es el que debe estar en el RENAS. Eso quiere decir que cuando se tenga que elegir a un árbitro único y no, las partes no se pongan de acuerdo y sea el centro de arbitraje que lo vecine, ese árbitro único no tiene que estar en el RNA también, ¿no? Esa es una modificación que está relacionada a esta modificación, pero resulta que esta modificación, como todos estamos diciendo, se aplican los procedimientos que se convocan a partir del 12 de julio, tampoco procesos, porque esa sí es una modificación al reglamento. Entonces, de repente hay que hacer una precisión ahí para que se obtenga, no haya duda, no haya duda en realidad, no haya duda. Como se ha abierto el registro de centros de arbitraje y ahora en cada ciudad del país hay un centro de arbitraje, hay uno, dos o tres. Acá en Piura creo que hay 5 o 6 centros de arbitraje ahora, y no todos van a tener la misma interpretación respecto a ese artículo. Yo he conversado con un par de ellos y me dicen, no, esta es una norma que se va a aplicar para los contratos originados en proceso de selección que se convoquen a partir del 12 de octubre. Y creo que esa no era la finalidad, ¿no? Así que si la finalidad de esta disposición ha sido que se solucione a partir del día 13 el problema, tiene que esa norma precisarlo, no lo precisa, lamentablemente. Ahí parece que se les ha ido esa precisión. Yo creo que debería hacerse, ¿no? Y esa mención al requisito de estar en el RNA para el presidente de un tribunal cuando es elegido en forma residual, yo creo que hay que precisarlo, que también sea aplicable a los procedimientos en trámite, porque si no, la solución va a quedar con un pie ahí medio mal, ¿no? En el tintero. Perfecto, doctor. Le agradezco las interesantes, importantes reflexiones. Creo que hemos tomado nota de cada una de ellas, ya sea en los actos preparatorios, en el proceso de selección y también en la ejecución contractual. Sin duda, hay temas que merecen ser ya tomados y puestos en agenda del nuevo gobierno, de una reforma integral a las contrataciones públicas y sobre todo al arbitraje, y tomar la salvedad que usted hace referencia. La solución la necesitan los procuradores al día de hoy, que ya tienen el arbitraje en curso, los arbitrajes que ya han sido iniciados por los contratistas. Tenemos que ser conscientes que en esta coyuntura del COVID-19 se están produciendo muchas controversias, se están resolviendo cientos de contratos, nulidades de contrato, controversias en el camino que efectivamente ya están iniciando arbitrajes. Y lo que van a necesitar los procuradores es que esa norma funcione ya. ¿No? Si voy a tener un registro amplio, que funcione ya y no pasado pues de los nuevos contratos que surjan cuando este reglamento esté vigente, ¿no? Porque la vigencia es desde los 10 días hábiles posteriores a la publicación de este reglamento. Ojalá que hagan la precisión los amigos del OCE, que siempre nos ven, a quien les mandamos los saludos respectivos, a la dirección de arbitraje del OCE. Y bueno, nos despedimos con estas reflexiones y los invitamos nuevamente al Congreso de Contratación Pública y Arbitraje en homenaje al doctor Hugo Soloburen, que parte del día 19 de julio al 24 de julio. Hay más de 70 expositores nacionales, internacionales. También nos va a acompañar el doctor Javier Salazar, a quien agradezco siempre la disposición de sumarse a esta difusión gratuita de temas importantes de la contratación pública. Y a todos los amigos que domingo a domingo se conectan a la voz pública a nivel nacional, muchos saludos y con nosotros será hasta una nueva edición. Doctor, buenas noches y Buenas nos noches, vemos. estoy muy agradecido, ¿eh? Gracias, doctor. Buenas noches a todos los amigos y con nosotros hasta el próximo domingo.